Este panorama detallado de 10 figuras emblemáticas y un caso imprevisto nos invita a sumergirnos en la complejidad de su existencia. Entre proezas anatómicas, desafíos médicos y resiliencia psicológica, descubriremos cómo estos individuos marcaron la historia y contribuyeron, a pesar de sí mismos, a hacer progresar nuestra mirada sobre la diferencia. Suscríbete para ver más videos educativos y fascinantes. Número 10. Edward Mordache. El misterio de la dualidad. La historia de Edward Mordache es, sin duda, uno de los relatos más melancólicos de los anales médicos y del folclore circense. Según la leyenda, este joven noble inglés, de una erudición ejemplar y un talento musical notable, estaba aquejado de una condición que la ciencia moderna aún intenta clasificar: la presencia de un segundo rostro situado en la parte posterior de su cráneo. Desde un punto de vista médico, si este relato es verídico, podría tratarse de un caso de Craniopagus parasiticus, un gemelo parásito, o de Diprosopus, una duplicación facial. Los testimonios de la época describen una entidad rudimentaria, incapaz de alimentarse, pero que manifestaba emociones. El drama de Mordache residía en la percepción psicológica de esta condición. Afirmaba que este segundo rostro susurraba palabras siniestras durante el silencio de la noche, impidiéndole encontrar el descanso. Ante la impotencia de la medicina del siglo XIX, incapaz de realizar una ablación sin riesgo mortal, Mordache se hundió en una soledad absoluta. Su existencia se convirtió en un testimonio conmovedor de la lucha entre la identidad y la anatomía. Su vida terminó prematuramente, dejando tras de sí una leyenda que continúa fascinando a autores e investigadores, ilustrando el inmenso peso psicológico que puede representar una singularidad física no comprendida por su tiempo. Número 9. Grady Stiles, la fuerza más allá de la anomalía. Grady Stiles, mundialmente conocido bajo el seudónimo de Lobster Boy, el chico langosta, encarna una figura compleja donde la genética se encuentra con una voluntad de hierro. Stiles padecía ectrodactilia, una patología hereditaria rara que provoca la ausencia de ciertos dedos de las manos o de los pies, dando a las extremidades una apariencia de pinzas. Lejos de ser un caso aislado, Grady provenía de un linaje de artistas que habían transformado esta anomalía en una verdadera herencia familiar. Si bien su condición le prohibía la marcha convencional, Stiles supo adaptarse de manera espectacular. Como compensación, había desarrollado una musculatura en la parte superior del cuerpo de una potencia fenomenal, utilizando sus brazos para desplazarse con una agilidad desconcertante. En la arena del circo, su presencia era electrizante. Sin embargo, detrás de la cortina, la vida de Stiles estuvo marcada por una personalidad imperiosa. Su fuerza física, inicialmente una herramienta de supervivencia, se convirtió en el reflejo de un temperamento a veces volcánico. Su trayectoria subraya la dicotomía entre la atracción ejercida por el artista sobre el público y la realidad humana de un hombre que se negaba a ser definido únicamente por su discapacidad, eligiendo vivir su vida según sus propias reglas, a veces despreciando las convenciones sociales. Número 8. Liu Chung. La mirada de las dobles pupilas. Liu Chung se impuso en el imaginario colectivo gracias a una característica ocular tan rara que durante mucho tiempo fue considerada una leyenda: la pupula dúplex, o policoria. Cada iris de este hombre parecía albergar dos pupilas distintas, una condición que confería a su mirada una profundidad y una complejidad visual absolutamente fascinantes. En la antigua China, este fenómeno no era percibido como una enfermedad, sino como un signo de alta distinción, e incluso de clarividencia. Los espectadores de la época estaban convencidos de que Liu Chung poseía una percepción extrasensorial, capaz de ver detalles invisibles o de percibir varias dimensiones simultáneamente. La manera en que la luz se reflejaba en sus ojos creaba un efecto de movimiento perpetuo, haciendo que su contacto visual fuera casi hipnótico. Aunque la ciencia moderna sugiere que tales casos pueden resultar de colobomas o divisiones del iris, el aura de misterio que rodea a Liu Chung permanece intacta. Supo utilizar este don de la naturaleza para cultivar una imagen de sabiduría y clarividencia,
demostrando que una simple variación biológica puede transformar a un individuo en un objeto de fascinación casi divina. Número 7. Martín Laurelo, la ingeniería del cuerpo humano. Martín Laurelo, apodado el búho humano, desafió los límites de la flexibilidad vertebral a un nivel que la ciencia anatómica consideraba imposible. A diferencia de otros miembros de esta lista, la capacidad de Laurelo no era totalmente congénita. Fue el resultado de un entrenamiento intensivo y sistemático que comenzó desde su más tierna edad. Laurelo era capaz de girar su cráneo 180 grados, quedando de frente a su espalda sin que sus hombros se movieran. Esta proeza requería una manipulación deliberada de los músculos cervicales y de los ligamentos, permitiendo desencajar las vértebras de manera controlada. En el escenario, adoptaba una actitud flemática, acentuando la sorpresa de los espectadores cuando iniciaba su rotación con una fluidez desconcertante. Más allá del aspecto espectacular, Laurelo era un verdadero profesional de la puesta en escena, integrando una dimensión teatral a su acto. Su éxito mundial testimonia la fascinación del público por la superación de las limitaciones físicas y por la capacidad de la voluntad humana para remodelar la estructura misma del cuerpo para alcanzar lo extraordinario. Número 6. Jean Libera, la dignidad de un destino compartido. Jean Libera, a menudo llamado el hombre del gemello parásito, llevaba en su torso una excrescencia anatómica rara consistente en un cuerpo parcialmente formado, vestigio de un hermano gemelo que nunca se desarrolló plenamente in útero. Este fenómeno, conocido como fetus in fetu o gemelo parásito, es una complicación extremadamente rara del desarrollo embrionario. A diferencia de muchos artistas de su época que eran explotados, Libera abordó su condición con una dignidad notable. Se presentaba con una elegancia vestimentaria cuidada, no dudando en mostrar su anatomía para educar y fascinar a su público, mientras explicaba con calma la rareza de su patología. Esta cohabitación física impuesta por la naturaleza nunca le impidió llevar una vida activa, casarse y formar una familia. Se convirtió en una estrella internacional, solicitado por las más grandes instituciones médicas para estudios de casos. Su trayectoria es un ejemplo de resiliencia, ilustrando cómo una anomalía biológica mayor puede ser trascendida por el carisma y la fuerza de carácter. Número 5. Peter Robinson, la estética de la fragilidad. Peter Robinson, famoso bajo el nombre de El esqueleto viviente, ofrecía al público una visión casi irreal de la fisiología humana. Caracterizado por una ausencia casi total de tejido adiposo y masa muscular, su apariencia daba la impresión de una estructura ósea en movimiento bajo una piel fina. A pesar de esta apariencia de fragilidad extrema que podría haber sugerido una enfermedad devastadora, Robinson gozaba de una salud sorprendente y una vitalidad desbordante. Participaba activamente en la vida del circo e interactuaba con mucho humor con los espectadores. Los médicos de la época, incapaces de diagnosticar la causa exacta de su metabolismo ultrarrápido, lo consideraban un misterio viviente. Robinson supo transformar su silueta demacrada en una verdadera firma artística. A menudo utilizaba el contraste visual, colocándose al lado de hombres fuertes, subrayando así la increíble diversidad de formas que puede adoptar el cuerpo humano. Su historia nos recuerda que la vitalidad no siempre depende de la robustez aparente. Número 4. Lucía Zarate, la grandeza de un ícono en miniatura. Lucía Zarate sigue siendo una de las figuras más memorables de la historia del circo debido a su estatura excepcionalmente reducida, siendo reconocida como la adulta más pequeña que jamás haya vivido. Aquejada de una forma rara de enanismo primordial, Lucía pesaba menos de 3 kilogramos en la edad adulta, y su tamaño apenas superaba al de un recién nacido. Sin embargo, esta dimensión minúscula no era sinónimo de debilidad o pasividad. Lucía estaba dotada de una inteligencia aguda, una personalidad chispeante y un talento artístico innegable. En el escenario, cautivaba a la audiencia con sus danzas graciosas y sus interacciones ingeniosas, rompiendo la imagen de la muñeca de porcelana frágil que el público esperaba ver. Viajó por continentes, conociendo a jefes de Estado y miembros de la realeza,
convirtiéndose en una de las artistas mejor pagadas de su tiempo. Su vida subraya los desafíos inherentes a una existencia transcurrida en un mundo diseñado para gigantes, pero también testimonia una inmensa fuerza de voluntad. Lucía Zárate demostró que el valor y el impacto de un ser humano no son proporcionales a su tamaño físico, sino que residen en la capacidad de ocupar el espacio mediático y cultural con estilo. Número 3. Joseph Merrick, la nobleza de alma detrás de la apariencia. La historia de Joseph Merrick, mundialmente conocido como The Elephant Man, el hombre elefante, es sin duda la crónica más conmovedora de la condición humana. Aquejado de deformidades masivas, hoy atribuidas al síndrome de Proteus, Merrick pasó gran parte de su juventud expuesto como una curiosidad, sufriendo el desprecio de las multitudes. Sin embargo, detrás de esa apariencia que asustaba a los no iniciados, se escondía un hombre de una sensibilidad exquisita y una vasta cultura. Su encuentro con el doctor Frederick Treves fue el punto de inflexión de su vida. Treves descubrió en Merrick a un poeta, un amante de la literatura y un meticuloso constructor de maquetas. Merrick se convirtió en un símbolo universal de la lucha por la dignidad humana. Su existencia obligó a la sociedad victoriana a confrontar sus prejuicios sobre la belleza y la normalidad. Su legado continúa inspirando respeto y compasión, recordándonos que la esencia de un individuo se sitúa mucho más allá de las apariencias, en lo más profundo de un alma luminosa. Número 2. Mirín Dayo, la trascendencia del dolor. Nota importante: las hazañas de Mirín Dayo se presentan aquí con fines históricos, implican riesgos extremos y no deben ser reproducidas bajo ninguna circunstancia. Mirín Dayo se distinguió por demostraciones de invulnerabilidad que dejaron al cuerpo médico en una perplejidad total. Su actuación consistía en dejarse atravesar el torso por floretes, viendo cómo las cuchillas pasaban visiblemente a través de sus órganos internos, sin provocar sangrado ni infección inmediata. Dayo afirmaba haber alcanzado una maestría mental tal que podía manipular la materia de su propio cuerpo. Para demostrar la realidad de sus hazañas, se sometió a numerosos exámenes de rayos X en un entorno hospitalario. Los médicos confirmaron, para su gran asombro, que las armas atravesaban efectivamente zonas vitales. Dayo no se consideraba un artista de feria, sino un mensajero del poder del espíritu sobre la carne. Su caso sigue siendo uno de los más documentados y menos explicados de la fisiología humana, cuestionando nuestra certeza sobre los límites de la supervivencia y la percepción sensorial. Número 1. Alice Elizabeth Doherty, la gracia de la niña lanuda. Alice Elizabeth Doherty ocupaba un lugar singular en el mundo del espectáculo, gracias a una característica de una belleza extraña, la hipertricosis lanuginosa. Desde su nacimiento, su rostro y su cuerpo estaban cubiertos por una piel sedosa y rubia, lo que le confería la apariencia de una criatura mística. A diferencia de otras condiciones que podían provocar malestar, Alice emanaba un aura de dulzura que fascinaba al público. Su condición era celebrada como una maravilla de la naturaleza. A menudo era presentada en escenarios refinados que resaltaban la textura única de su lana dorada. A pesar de su fama temprana, Alice siguió siendo una persona discreta, viviendo su diferencia con una serenidad notable. Su vida ilustra cómo la rareza biológica puede transformarse en un objeto de admiración estética, quedando Alice Doherty en la memoria como el símbolo de una naturaleza capaz de crear formas de belleza totalmente inéditas. Número 11. El caso de Víctor y Eleonor, una distopía de la anomalía. Para concluir este panorama, mencionemos el relato fascinante pero más sombrío de Víctor, apodado el hombre de los 4 brazos. En un contexto histórico casi distópico, Víctor se convirtió en el prototipo de lo que algunos llamaban el motor humano. Su caso fue estudiado no por la ciencia médica, sino para imaginar una productividad multiplicada. A su lado, Eleonor y su rostro doble desafiaban toda clasificación. Ningún médico de su tiempo pudo dar nombre a su síndrome. En esta visión particular de la historia, la anomalía dictaba su propia ley. La humanidad, ante estos seres fuera de lo común, oscilaba entre la tentación de la mecanización y la fascinación por lo indescifrable. Estas figuras, aunque menos documentadas, nos recuerdan que la anomalía siempre ha sido el espejo en el que la sociedad proyecta sus propios miedos y ambiciones. Estas trayectorias de vida ilustran la fascinante diversidad de la experiencia humana. Mucho más allá del simple espectáculo, estos individuos obligaron a la ciencia y a la sociedad a reconsiderar los límites del cuerpo y del espíritu.
No son simplemente curiosidades del pasado, sino pioneros de la resiliencia que, con su simple existencia, abrieron el camino a una mejor comprensión de la biología humana. Al contar su historia hoy, les devolvemos la dignidad y el lugar que merecen en el gran mural de la humanidad.